En el análisis financiero hay un análisis que es particularmente importante para los accionistas y es la administración de deuda. La administración de deuda también se le conoce como apalancamiento financiero y aquí nos está diciendo cuál es la medida en que la empresa se financia por medio de las deudas, los préstamos que tiene para realizar la operatividad. El apalancamiento significa la ayuda, el impulso, como la palabra nos está indicando, es una palanca que tanto las deudas apoyan, impulsan a la empresa para realizar la operatividad. Si vamos a nuestro estado de situación financiera y analizamos los pasivos, aquí podemos ver que los proveedores están financiando a la empresa. Los proveedores son las compras de mercancía que se hace a crédito, algún crédito adquirido con el banco y el cual se firmó un pagaré, emisión de deuda en mercado de valores. Para ello vamos a medir comparando los pasivos totales. Aquí tenemos nuestro pasivo total, lo vamos a dividir entre el activo total. Vamos a ver qué tanto está siendo financiado todas las inversiones con las deudas. Nos está indicando que el 51% de los activos totales se están financiando con deuda. Quiere decir que el otro 49% se está financiando con la aportación de los socios y las utilidades generadas en otros años. Este 51% podría parecer muy alto, pero aquí solamente hay que cuidar los intereses, la liquidez que ya hemos estado también analizando. Mientras la empresa tenga flujos de efectivo para pagar y los intereses no se coman las utilidades, no se considera negativo este 51% e incluso hay empresas que trabajan con un apalancamiento mucho mayor. Vamos a ver qué tanto se consumen los intereses, las utilidades, y esto lo vamos a medir a través de el concepto de utilidad antes de intereses e impuestos. Vamos a nuestro estado de resultados. Aquí tenemos el concepto de utilidad antes de intereses e impuestos. Y vamos a compararlo con los intereses. En México generalmente no se presentan los intereses por separado. Habría que pedirle al encargado de la elaboración de los estados financieros que nos proporcione esa información, cuánto se está pagando de intereses. ¿Qué nos dice este indicador? Mide la capacidad para pagar intereses anuales a través de utilidades, o también lo podríamos interpretar que por cada peso que se paga de intereses se dispone de 2.93 pesos de utilidades para pagar esos intereses. Quiere decir que la empresa no está en riesgo, tiene utilidades y puede pagar esos intereses. Pero ¿qué pasa si tiene más cargos? Si tiene más fondos que pagar, más deudas. Aquí vamos a hacer otro análisis a través de comparar las utilidades antes de impuestos con los cargos por intereses que ya vimos aquí, pero además le vamos a agregar los arrendamientos, por eso se llaman cargos fijos porque se tienen que pagar cada mes. Haya dinero o no haya dinero, la empresa opere o no opere, estos cargos se tienen que realizar. Y los fondos de amortización, que los fondos de amortización son los pasivos que tiene la empresa, no es otra cosa que las deudas que tiene contratadas y que tiene que pagar. Amortizar significa dar muerte, es decir, extinguir la deuda. Entonces eso se le conoce como fondos de amortización o el pago de las deudas que se tienen que realizar. Aquí es importante conocer esta relación que hay entre los fondos de amortización y los impuestos. Aquí en México generalmente hablamos que las deudas que puedan ser deducibles de impuestos van a servir para disminuir las utilidades. Deducible de impuestos significa que es un gasto que va a reducir la utilidad y por lo tanto va a reducir el pago del impuesto, va a reducir las utilidades
el pago del impuesto, y al reducir el pago del impuesto, pues los accionistas recibirán más dividendos. Por eso les interesa tanto conocer esta relación. Vamos a considerar los fondos de amortización, es decir, cuál es el pago o la amortización que se está realizando por las deudas. Nuevamente es una información que nos tiene que proporcionar la persona que elabora los estados financieros. El mismo financiero debe de tener sus tablas de amortización, y para esto nosotros tenemos un dato que los fondos de amortización, es decir, cada periodo se tienen que pagar 4.500.000 de fondos de amortización. Este es el único que vamos a comparar con el impuesto sobre la renta, porque vamos a considerar que es deducible. Los otros cargos vamos a considerar que se van a manejar por separado. Puede ser que haya arrendamientos que también son deducibles. Esto lo vamos a comparar de esta manera. Vamos a dividir entre la razón que nos dé de restarle la tasa de ISR, que para México es del 30%. Lo pongo en decimal, a la unidad le resto la tasa del 30% y obtenemos un 70%, o en decimales 0.7. Lo dividimos entre esta cantidad, los fondos de amortización. ¿Qué nos está diciendo esta razón? En términos financieros, se dice que es la reexpresión en bases brutas, los ingresos que la empresa debe de tener antes de impuestos, con los que pagaría los intereses, los impuestos, y además se podría quedar con el pago de la amortización. Es decir, debería de tener, esto se expresa en pesos, serían 6 pesos con 43 centavos para pagar 4.50, y estaría pagando los intereses y prácticamente tendría el dinero de la amortización. No sé si se entiende esto, pero al momento de pagar impuestos, se pagarían impuestos y se estaría recuperando el pago de la deuda. Quiere decir que la deuda se estaría pagando sola siempre y cuando tuviéramos ingresos de 6.43 pesos. Vamos a tomar aquí también el dato de la utilidad antes de intereses e impuestos, nuevamente, pero le vamos a agregar a esta utilidad antes de intereses e impuestos también el pago de arrendamientos que haya. Es un dato que también nos tienen que proporcionar por separado. Aquí tenemos que son 3 millones. Y ahora sí podemos sumar nuevamente nuestros intereses, que ya los tenemos aquí. El arrendamiento vamos a tomarlo nuevamente. Y vamos a considerar aquí los 6, que ya no son 4.50, se convirtieron en 6.43 para garantizar el pago del impuesto. Ya que tenemos nuestros tres conceptos, lo dividimos. Y el indicador nos dice que la empresa tiene la capacidad de pagar sus cargos fijos en 2.43 veces, o que por cada peso que tiene que pagar de intereses, arrendamientos y deudas contratadas, por cada peso tiene 2 pesos con 43 centavos de utilidades. Eso nos indica y quiere decir que tiene la capacidad. Y con esto terminaríamos lo que es la administración de deudas.